Clase media, el miedo a caerte. Ya estamos con nuestros invitados. Adrián Pérez, Chino Navarro, Pino Solanas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adrián, en estos días se empezó a jugar un poco con ese miedo que se sabe que existe por distintas razones. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que no es el miedo que existe, es el miedo que intenta instalar el gobierno. Me parece que la sociedad, en todo caso, si tiene algún miedo, es el miedo a perder el empleo, el miedo a que la inflación crezca, el miedo por la inseguridad, que está muy fuerte, el miedo por el crecimiento del narcotráfico. Yo no veo un miedo en la sociedad a perder algunos derechos, que no hay ningún dirigente político que haya planteado concretamente la posibilidad de perderlos. Es decir, hablar de la posibilidad de que se pierda la asignación universal es una creación exclusiva del gobierno. Nadie ha planteado la posibilidad de que la asignación universal deje de ser un derecho. Al contrario, creo que la mayoría de las fuerzas políticas han planteado, nosotros lo hemos planteado así, que tiene que ser por ley, que hay que establecer un esquema de actualización automático, que tiene que dejar de depender la actualización de la voluntad de un ejecutivo, sino que tiene que establecer un esquema de actualización, al igual que hay, por ejemplo, en el esquema previsional. Lo del régimen previsional, nadie plantea salirse del sistema público, ¿no? Me parece que está claro que ha sido un logro tener un sistema previsional público que hoy tiene un nivel de cobertura del 96% de los mayores adultos y que por lo tanto sería un retroceso salirse del sistema. Lo que hay que plantear es cómo lo mejoramos en todo caso, cómo hacemos para cumplir el fallo Badar o para que los que cobraban por encima del mínimo puedan tener efectivamente una actualización. Pero nadie ha planteado eso. Respecto a lo que vos planteás vos decís, hay dos cosas que no comparto, si me decís. La primera, la inflación pega más en la clase media. Eso me parece que en algunos momentos, si vos mirás, la clase más baja, el 100% de su consumo va a alimentos y bebidas. Y ese rubro, alimentos y bebidas, es el rubro que ha sufrido un nivel de inflación tal vez más alto que otros. La asignación universal subió un 40%, por ejemplo, y los salarios subieron un 30, un 31%. Bueno, pero lo que digo es, en general, el sector que más ha sido golpeado por la inflación ha sido el sector más pobre y la clase media. Yo comparto con Pinelli que tal vez el sector más alto es el que menos, pero el sector más bajo, la inflación le pega fuertemente. Y la otra cuestión es, ¿qué es lo que ha jugado más en pos de la sociedad, de las clases más bajas y también de la clase media? ¿Una economía ordenada o el quilombo económico? Porque este es el gran tema. Porque si vos me decís, entre el año 2003 y el 2008, y el 2007 te diría, ¿qué hubo? ¿Gasto por encima de la recaudación o hubo un gasto en función de la recaudación? ¿Qué hubo? ¿Déficit fiscal y emisión monetaria o hubo superávit fiscal y... ¿Qué hubo? ¿Superávit en la balanza comercial o hubo déficit en la balanza comercial? Entonces, lo que estoy diciendo es, me parece que el orden económico y el orden de la economía tiene algún rol en favor de la sociedad y no en contra de la sociedad. Entonces, el que plantea, mire... ¿Y dónde recortás ahora? No, pero lo que te digo es, fundamentalmente tiene que haber inversión. Y lo que está en caída es la inversión. Y si vos seguís generando caos económico, que es lo que genera el gobierno con esta política de los últimos tiempos, no hay inversión. De hecho, la Argentina tiene un nivel de inversión bajísimo. Nosotros tenemos en los últimos años un 18% del PBI de inversión. Es una inversión baja con más caída en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la economía argentina es poco competitiva, porque hay una inflación alta, porque hay corrupción, porque las instituciones no hay instituciones, porque las reglas del juego se cambian permanentemente. Entonces yo diría, si nosotros logramos eso, modificar eso y que haya más inversión, podés lograr también que haya menor presión tributaria hacia un sector que genera mucho empleo, como son las pymes, que nosotros decimos que hay que poner el ojo, para que haya más empleo. Y eso termina impactando sobre la clase media y también sobre la clase que menos tiene. Creo, el hecho tiene que ser, me parece, generar inversión para que haya más empleo y para, de nuevo, yo no creo que haya que generar esta visión, porque lo que creo es que hay que construir una gran sociedad de clase media, donde también la clase baja tenga la posibilidad de ser clase media. Yo creo, y lo manifesté recién en el editorial, que el miedo no es solo a lo que pueda cambiar la oposición, sino a algunas cosas que empezaron a pasar en los últimos 2 años y que antes no pasaban. Por ejemplo, que algunos ingresos estén por abajo de la inflación, o que empiece a haber suspensiones, o que empiece a haber despidos. Indudablemente es un año complejo, el presente. 2014 podemos decir que empezó con la disparada de precios llevada adelante por los formadores de precios y los grupos económicos en noviembre y diciembre, que lo que luego generó una devaluación, que el gobierno llevó el dólar a 8 pesos cuando querían que se llevara a 13, 14, eso incidió, eso es indudable. Pero me parece que hay que separar 2 o 3 cosas.
más allá de que quien gobierna tiene mayor responsabilidad ante la opinión pública, ante la sociedad, y está bien que así sea, si alguien ha generado miedo y terror en la Argentina en los últimos años son los grupos económicos a través de su principal grupo multimediático, que es Clarín. Que estábamos aislados, que no íbamos al abismo, que era el apocalipsis, que Cristina era inepta, que éramos lo peor del mundo. Cuando uno escucha todos los días la radio, la televisión, lee los diarios, la verdad que acá se viene anunciando apocalipsis, tsunami, terrorismo en términos de, no de terrorismo, sino de terror, para asustar a la sociedad hace muchos años. Ahora es muy simpático, hasta gracioso escuchar a dirigentes de la oposición decir que es el gobierno cuando no asumen que son quienes conducen genuinamente a la oposición, con todo el respeto que me merecen Adrián y Pino, el grupo económico, porque la oposición acompaña... Scioli salió a poner en duda la mantención de esta cobertura social. Pero son cosas distintas, porque vos también lo señalabas en tu comentario, que si vamos a bajar las retenciones, si vamos a bajar los impuestos, todo bajar, ¿con qué financiamos lo que para nosotros es la inversión, no un gasto? Porque cuando hablas de 11 millones de nuevas personas que ingresaron a la clase media, incluyendo la clase media baja, también se dice que de esos 11 millones, 8 millones tienen que ver con la inversión social que hizo el gobierno. Y en el presupuesto la inversión social es del 60%. Entonces cuando alguien pregunta, como preguntás agudamente, ¿dónde van a ajustar? Nadie contesta nada porque no tienen argumentos. Y para terminar, la comparación con Brasil nos saca de esta tensión permanente y esta disputa que tenemos cuando nos acercamos a lo electoral. Basta con mirar quién apoya a Neves. Podemos discutir si la clase media está más o menos descontenta con el gobierno del PT, como acá en Argentina. Hay argumentos que son entendibles, razonables, otros son discutibles. La bolsa subió y creció cuando se vio la posibilidad de que Neves le puede ganar a Dilma. Entonces, si todos los poderosos, los que ganan mucha plata, están contentos con Neves, me parece que es claro quiénes van a perder en Brasil si realmente Neves gana. Pino, ¿lo ves vos que existan los dos miedos? Un miedo a que esto ya no es lo que era, empieza a haber despido, empieza a haber suspensiones, la inflación le ganó al salario, y un miedo real, después de 11 años, es decir, ¿y el que viene? No, por supuesto, estaba tratando de comprender bien el sentido del debate. Hay temor en la sociedad, hay temor, uno lo siente en la calle, y uno lo siente que es un momento de la vida del país donde la sociedad da un paso al costado, quiere saber a dónde vamos. Entonces, muchachos, acá cada 10 años ha habido una quiebra en la Argentina. La hubo en el 90-91, la hubo en el 2001, y el país está en recesión. El presupuesto que se presenta para el año 2015, además de ser una falta de respeto porque es un dibujo inadmisible, anuncia un ajuste serio. Entonces, hay 200.000 entre licenciamientos y pérdida de trabajo. El 45% no tiene cobertura social. El comerciante no sabe si compra porque si vende este precio porque no sabe a cuánto va a reponer. 40% de inflación es una locura. Yo acá escuchaba, yo estoy tratando de hablar con la realidad más que con el partido político, porque hablemos con la realidad del país, no del partido político. Acá se dijo que falta inversión. Por supuesto que falta inversión en la Argentina. ¿Y por qué falta inversión? Porque acá hay un tema clave que no se ha tocado, que es la falta de confianza. Cuando a mí me mienten y se hace un sistema de la mentira, de la adulteración de las firmas, cuando el tema tan repetido del INDEC es política pública, cuando no hay derecho a la información pública, entonces, ¿qué hace la clase media que en general es temerosa, neoconservadora, etcétera? Y sale a correr el dólar, a comprarlo, por supuesto el dólar no debería estar en 14, pero es todo este afán porque se ha perdido confianza en la moneda. Cuando un pueblo no cree en su propia moneda, estamos en... ¿Y por qué? Porque no hay inversión en la Argentina, porque yo no tengo reglas claras, yo no puedo invertir. Acá se fugan alrededor de 10.000 millones de dólares todos los años, que se van del sistema. Y acá se fueron 150.000 millones de dólares
Entonces entraron 150 o 170.000 por los commodities y los años de bonanza que tuvimos, pero por la ventana se fueron por otro lado, porque no hay políticas que generen, reconstruyan la confianza del argentino en la estabilidad de la moneda, en la estabilidad de un plan económico. ¿Cuánta improvisación tuvimos en planes económicos? Se sumó Guido Lorenzino. 170% aumentó la inversión en los últimos 10 años, un dato. Se sumó Guido Lorenzino, ¿qué tal, Guido? No me llegue tarde al programa. Del ciolismo. El ciolismo salió a meter miedo en estos días. Salió a decir, y guarda que aquel te va a sacar la asignación universal por hijo, aquel te va a privatizar YPF. No, miedo es lo que dicen, no, nosotros decimos la realidad. Nosotros decimos, una persona o un espacio político votó en contra de la recuperación de YPF, ¿por qué le voy a creer que después no la va a devolver a manos privadas? ¿Por qué aquel que estuvo en contra de la moratoria previsional antes y ahora, como el Frente Renovador, por qué va a sostener la política de moratoria e inclusión previsional? La verdad que yo soy de los que creen, como peronista, que uno tiene que mirar lo que hacen los dirigentes, no lo que dicen. Porque decir, Pérez, vos hablaste de corrupción, ¿por qué no te mirás al costado quienes integran? Habla tranquilo de corrupción. Me parece que claramente los dirigentes políticos pueden decir cualquier cosa, todos tenemos la libertad de plantear cualquier cosa. Ahora yo me quedo con lo que hacen los dirigentes políticos y veo una presidenta, veo un gobernador que han tenido una coherencia política dentro de un proyecto de inclusión, de ampliación de derechos, de sumar trabajadores, de políticas activas, de cuidar el capital industrial argentino, de cuidar la inversión, de ser muy firme con la política de derechos humanos, de ampliar, digamos, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía. Que puede haber dificultades, las pero hay gente que tiene miedo hoy sin el cambio, porque hay despidos, porque hay suspensiones, porque lo que hay que escuchar, que le gana lo que hay que mirar, Roberto, más que lo que digan, porque ahora en campaña van a prometer cosas que no hicieron. No, pero me refiero al miedo al presente, no al futuro. Sí, hay gente que a mí me da hoy pero a mí yo no le creo y me da mucho miedo a una persona que me promete lo que no hizo. ¿Cómo le voy a creer a una persona que está a favor del desarrollo de YPF cuando estuvo en contra y cuando aplaudió, digamos, que los capitales privados se apoderen de YPF? ¿Cómo le voy a creer a una persona que fue titular de ANSES que se opone a la moratoria previsional, a la última que votamos todos los espacios políticos? La verdad que yo, insisto, creo que la gente cuando elija, cuando emita su voto, que es soberano, miren lo que hicimos, critíquennos si estuvimos mal y voten a otro. Ahora, no se queden con las palabras, miren la acción política que ha tenido cada uno en su lugar de gestión, la coherencia política. Y aparte otra cosa, Roberto, cómo se integran los espacios políticos. Nosotros podemos tener diversidad, podemos tener miradas diferentes en el Frente para la Victoria, pero tenemos objetivos comunes. Los espacios que se crean a la luz de la bronca o de ser opositores sin tener ninguna pertenencia, por ejemplo, él con Raúl Otacé, ¿qué tienen en común? Nada. Y sin embargo, son de una misma fuerza política. La verdad que a mí me da miedo confiar. ¿A quién le creo? ¿A Otacé o a él? Permitime que darle la palabra a Adrián. Sí. Dos cuestiones. Me parece que una cuestión importante es no decir una cosa que no es verdad. El Frente Renovador votó a favor de la moratoria, o sea, se ve que estás mal informado, pero nosotros votamos a favor de la moratoria y por lo tanto jamás pusimos en duda ni la moratoria, ni las últimas incorporaciones de gente al sistema previsional, ni el sistema previsional público. La otra cuestión tiene que ver con la composición de los espacios políticos. Yo en eso creo que nosotros, después de una lógica de una política muy dicotómica, ¿no? Amigo-enemigo, creo que nosotros, el Frente Renovador, intenta construir desde la pluralidad. Desde luego que yo, con el caso de Otacé, fue muy particular porque me opuse y me sigo oponiendo y me parece que está mal. Un dirigente político que estuvo muchísimo tiempo con ustedes, mucho tiempo. Sí. Entonces, que lo diga yo está bien, que lo diga vos me parece raro. A mí no me genera problema. Lo que sí digo, de hecho lo han denunciado penalmente. Lo que sí planteo es lo siguiente. Yo creo que nosotros, hay un dato que planteaba Pino que me parece central. La economía tiene que empezar a crecer para resolver algunos de los problemas que hoy tiene. Es decir, la caída del empleo está presente, la recesión es muy fuerte y la inflación es fuerte. ¿Podemos hablar de que estos son problemas o podemos decir, no, mira, acá el problema es que le quieren sacar la asignación? No, tenemos que empezar a resolver las cuestiones pendientes. Y las cuestiones pendientes es, el dato que planteaba recién el chino, mira, la Argentina en los últimos tiempos, en promedio, la inversión no ha sido alta. Y si uno ¿por qué no ha sido alta? Digo, porque si uno la tiene que comparar con ¿qué? Con el contexto de Latinoamérica. Nosotros, en comparación con los otros países, recibimos menos inversión. Y si tomamos inversión extranjera directa, fuimos el 9º país de América Latina en inversión extranjera directa per cápita. Quiere decir, algo está funcionando mal. ¿Qué es lo que está funcionando mal desde mi punto de vista? Y esto se recrudece en los últimos tiempos.
no hay confianza, hay mentira en las estadísticas, hay inflación y no se la resuelve y se quiere engañar. La inflación le hace perder mucho a los sectores que menos tienen, son los que más pierden, pero también le hace perder competitividad de la economía. Entonces yo lo que creo es que tenemos que afrontar esto, recuperar confianza, afrontar en serio el tema de la inflación, yo creo que sí que hay que disminuir la presión tributaria sobre algunos sectores, por ejemplo la PYME, para generar más empleo. Me parece que es alto. Las economías regionales también. Hay que recorrer el país y las economías regionales todas te dicen lo mismo. Tenemos una presión infernal. Entonces, plantear que sobre algunos sectores hay que bajar impuestos a mí no me parece equivocado. Me parece al contrario, que es necesario para que esos sectores se recuperen, se activen y generen más empleo. Porque hoy tenemos un problema que es la pérdida de empleo, que ha aparecido con mucha nitidez en los últimos años. Chino. La clase media es consecuencia del crecimiento de los últimos 10 años. Cuando Argentina ha tenido clase media, eso la distinguió de América Latina, ha sido en el marco de proyectos populares, de procesos populares, con las características de las primeras 2 décadas del siglo XX, cuando apareció el irigoyenismo, el peronismo en la década del 40 y del 50. Luego eso sobrevivió como pudo hasta la década del 90, con todos los altibajos que conocemos. Nos hundimos en los 90, eso se eclosionó en el 2001 y reaparece con un gobierno peronista en un marco de un frente con otras fuerzas políticas y sociales. Por supuesto que hay cuestiones por corregir, que hay cuestiones que no hemos profundizado, no porque no quisimos, porque hay correlación de fuerza, porque hay enemigos muy poderosos. Recordemos la 125, cuando quisimos tocar la retención en la renta agraria, casi la destituyen a Cristina Fernández de Kirchner. No estamos hablando de temas menores. Con lo cual, lo que la clase media tiene que saber, al margen de que critique, el espíritu crítico es necesario, que si hay un gobierno, si hay un proyecto que le va a dar cobertura y que la va a proteger porque la creó, es este. Después discutiremos el tema de los nombres. Pero también señalar que cuando se habla de la situación económica argentina, podemos hablar de los temas locales, que tienen que ver con nuestra estructura económica, que vos la conocés mucho mejor, por qué tenemos inflación, si es porque el gobierno es inepto, y más allá que tengamos cosas que corregir, no decimos, o yo no escucho en la oposición decir la verdadera causa, que hay formadores de precios que se apropian de mayor dinero que hay en el mercado interno, mayor dinero que vuelca al Estado en política de distribución de riqueza. El Estado es el gobierno, este gobierno. No queremos decir que el tema del dólar es porque hay una tensión sobre la renta agraria, porque los grandes poseedores de la explotación y los que se llevan el dólar de la renta agraria no quieren que el Estado la use para distribuir entre provincias, municipios y entre los sectores populares, que el mundo está en crisis. Europa va a crecer al cero. Brasil no puede arrancar. Y si nosotros exportamos el 50% casi a la eurozona y a Brasil, ¿cómo no vamos a sufrir la crisis si ni la eurozona ni Brasil están hoy creciendo? No nos alegra, ojalá esto se revierta, pero esto tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque antes nos ponían como ejemplo Brasil, no hablan más de Brasil, ahora nos hablan de Perú y Paraguay. Y no se puede ni comparar la equidad y la igualdad que se ha construido en los últimos 11 años con los queridos países hermanos que son Paraguay y Perú. Pino Solanas, que me gustó recién que dijiste, bueno, no voy a hablar como partidario. Yo te hago una pregunta, y preguntándote por todos los candidatos. Todos los candidatos dicen que mantendrían todo. Ahora, estamos en un país donde los jubilados durante 10 años tuvieron congelada la jubilación con Menem, y llegó de la Rúa y se la bajó después de 10 años. Entonces, ¿por qué yo tengo que creer que todos quieren que los jubilados sigan bien? Yo, perdónenme, de algunos dudo. No voy a hacer nombre. No. Y además los dirigentes que no reconocen sus errores y no hacen una autocrítica pública, la verdad, yo creo que se empequeñecen. A mí me gusta cuando el dirigente dice, sí, cometimos errores, pero estamos corrigiendo. Claro. O cuando Dilma tira a la hoguera a 8 ministros corruptos. Eso me gusta. A mí me da confianza que no está tapando bandas. Yo voy a agregar, siempre estas mesas tienen poquito tiempo, pero acá hay algo que es increíble. En este momento de la vida nacional, que es un momento delicado económico, ¿no es cierto?, con todo lo que acaban de decir acá sin duda los amigos, ¿cómo es posible y cómo se puede entender que se haya votado, que la presidenta haya aprobado o impulsado un proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos tan neoliberal, de tanta transferencia de renta a las transnacionales? Pero yo les voy a agregar algo. El año pasado, en el verano pasado,
por decreto, la presidenta subsidió a las petroleras en un 75%. Levantó el precio del barril de petróleo que las petroleras venden a las distillerías, vendían a $45, con un costo de barril de 12 o 13 dólares, se lo pasó a 75. Nosotros producimos 200 millones de barriles al año, 35 dólares. 30 dólares por barril, 6.000 millones de dólares. Así todo no invierten, Pino. No, pero por eso, fíjate vos lo que acabas de decir. Este año la transferencia va a estar cerca de 10.000 millones de dólares con el gas. Y no aumentó, bajó la producción de petróleo, y así que es un escándalo. Las mismas petroleras, amigos, que no cumplieron los contratos de los años 90. Todos hemos estado en contra de la barbaridad de haber quemado YPF. Sí. Pero además no cumplieron los contratos y no hubo ningún gobierno que pusiera en caja, que rescindiera los contratos por incumplimiento o por grave contaminación ambiental. Ahora, esos 10.000 millones de dólares anuales los paga el bolsillo de los contribuyentes argentinos que sacan, el que saca el tractor, el que pone el camión, el que sale en el automóvil, todos los años. Entonces, que no se me venga a decir que no hay capital nacional. Esos 10.000 millones de dólares en una YPF que hoy es solo el 16% del mercado, es decir, fue a parar al 84% de empresas, en la mayor parte extranjeras. Ese capital es capital suficiente. Piensen que Chevron pone 1.200 millones de dólares. Sí. Y estoy hablando de 10.000 millones de dólares. A ver la billetera, muchachos, a colocarla. Te agradezco mucho, le agradezco mucho a todos.